Nightside Eclipse, primer larga duración de la agrupación noruega de black metal. A ver, es verdad que antes de este disco Emperor lanzó algunos EP con canciones realmente buenas, realmente notables, pero digamos que este fue el primer lanzamiento de larga duración oficial de Emperor, ¿no? Emperor es una agrupación que en lo personal, para mí es una de las bandas favoritas, de mis grupos favoritos, ¿verdad? Y considero que nunca han hecho un mal disco. Todos los discos de Emperor son notables, todos, sin excepción. Esto quizás se deba a que, bueno, son una banda que nunca tuvo compromiso con un sello discográfico, sino su compromiso fue totalmente con ellos y artístico, ¿vale? Entonces nunca se vieron obligados a sacar más discos, etc. De hecho, cuando llegó el momento se separaron porque pensaron que era lo más honesto y dejaron de sacar discos, ¿no? Sin embargo, In The Nightside Eclipse es un disco especial. ¿Por qué es un disco especial? Bueno, primero porque fue el primer lanzamiento de Emperor y segundo porque representó una bocanada de aire fresco dentro del mundo del black metal noruego. ¿Y esto por qué? Bueno, sencillamente porque Emperor a ese sonido característico del black noruego, ese sonido mayhem, ¿verdad? Corrosivo, agresivo, ¿verdad? Frío, supo sumarle complejidad en las composiciones, complejidad en las guitarras, complejidad, hizo ese sonido más complejo, las estructuras más complejas, etc. Además que agregó una atmósfera de teclados, ¿verdad? Unos teclados compuestos por Ishan que de verdad le dan un toque especial a la música, ¿no? Un toque más misterioso. Este disco además es un disco referencia dentro del género, ¿verdad? Para todos los fans del black metal noruego y las bandas que después vendrían a continuación. Es un disco referencia, ¿verdad? Y creo que lo seguirá siendo, porque es un disco que no ha perdido vigencia, es un disco que puedes escuchar a día de hoy y es totalmente vigente, pareciera que lo hubiesen grabado ayer, ¿no? Es un disco complejo, es un disco importante, un disco que vale la pena escuchar y que yo recomiendo que lo escuchen. Además este disco, años después, ¿verdad? Tuvo una gira de Emperor, una gira de reunión en la que decidieron celebrar, ¿verdad? Ese aniversario de este disco y trajeron esta maravilla también, que es el Live Inferno, ¿verdad? La caja esta que trae además la presentación en Backen, donde vuelven a tocar este disco. Es un disco que vale la pena, es un disco que yo aconsejo escuchar, ¿verdad? Y que bueno, que es un disco fundamental dentro del black metal. Para mí el In The Nightside Eclipse es un trabajazo de guitarra. El bajo es un poco imperceptible, la batería es una hostia en la cara y bueno, el teclado es muy oscuro y fantasmagórico. Son temas de pura oscuridad. Aunque el black metal sinfónico no fue ni es del gusto de muchos, cuando se hace bien pone los pelos de punta. Por edad yo no escucharía este disco hasta 10 años después de su lanzamiento, pero lo recuerdo como un básico e imprescindible del black metal. Sobre todo una canción en concreto, I Am The Black Wizard, que se convertiría en un clásico de black metal y de Emperor. Y bueno, ¿qué me hace sentir este disco? Pues para mí me recuerda a la época en la que empecé a escuchar metal y black metal y que la verdad es que este disco y esa canción en concreto me han ido acompañando todos estos años de mi vida hasta el día de hoy y me sigue pareciendo un pepino. Bueno, In The Nightside Eclipse es posiblemente uno de los mejores discos de black metal de la historia. Es una obra de arte total en la que el apartado gráfico, el apartado letrístico, el apartado musical conjugan a la perfección. Desde una portada maravillosa diseñada por Necrolord, en la que se mezclan las obsesiones por Tolkien y por Doré, junto con el mejor logo que ha hecho nunca Christoph Spagdel, unas letras que giran en torno al cosmos, el satanismo, como símbolo exterior. Desde eones en el tiempo y en el espacio observarse la raza humana con desprecio y por supuesto la música, una música que parte desde el black metal noruego más tradicional,
que parte de esa oscuridad, esa fiereza, ese odio por la humanidad, esa brutalidad sónica, mezclándose con esas partes de los Celtic Frost, con esos cambios de ritmo continuos y por supuesto con el uso de teclados, en los cuales pues agregamos unas partes más sinfónicas como en Himno a Satana, donde los teclados juegan con las guitarras haciendo como sus melodías, o en las partes más atmosféricas de teclados como es Communicate to My Crazy Times o en Anula Wizards, donde los teclados sirven de colchón para el desarrollo de las guitarras. La mejor canción de Power es el inicio, que es Into Infinite of Thoughts, donde queda perfectamente cristalizado todas esas obsesiones musicales y temáticas de Emperor, toda esa oscuridad, todo ese odio hacia el mundo, toda esa brutalidad, toda esa fiereza, etc. Y por supuesto, creemos que este disco es sin lugar a dudas una pieza clave para entender el desarrollo del black metal en el mundo, ese uso de teclados, esos cambios de ritmo, esa brutalidad, esa oscuridad de esos bosques noruegos, esa mezcla del mundo del BT, de Euronymous, del Inner Circle, con la obsesión por los teclados y el sinfonismo, pues a una nueva vía dentro de lo que sería el mundo del black metal, que será altamente explotado. La primera vez que escuché yo In the Nightside Eclipse tenía unos 13-14 años, justo empezaba a escuchar black metal, metal extremo en general, y la verdad es que es algo que sorprende, sobre todo cuando ya has escuchado algo más de metal primigenio o de black metal primigenio, cosas como las que hacía el Inner Circle, tipo Mayhem, tipo Burzum. Cuando has escuchado un black metal más ortodoxo realmente sorprende, puesto que si bien se mantienen las raíces, también se aleja al ser, por ejemplo, pioneros en lo que a producción limpia se refiere. Tiraron por una producción más limpia, menos saturada, dejaron dinero para entrar en estudio. Además también masifican más la utilización de los sintetizadores. Realmente es algo que sorprende y además transmite muchísimo. La orquestación está muy bien hecha, transmite gran variedad de emociones en todos los sentidos, en todas las canciones durante todo el disco. Pero es que además tiene cosa que incluso cuando tienes más recorrido en este género, llevas más tiempo escuchando black metal, aún hay cosas que te sorprenden. Por ejemplo, en mi caso, las líneas vocales. Al ser metal extremo primigenio, en aquella época en que la técnica vocal todavía no estaba perfeccionada, todos iban a rasgarse las gargantas, notas que hay una técnica vocal muy impoluta, no se está dejando las cuerdas vocales. Es un disco que realmente merece mucho la pena, incluso cuando llevas más de 10 años escuchando black metal. Para mí es imprescindible, tanto si estás empezando como si llevas ya 30 años escuchando black metal, indispensable en vuestra colección. Emperor in the Nightside Eclipse was a pretty good album. I'd give it a 3 out of 5. Everyone since ever has recommended me to listen to this album, and I still have not listened to it, even now in 2020, mainly because of how popular Emperor is, but I have just now got to the chance to listen to it, and I really like the keys on the album, even for the year. And I agree with everybody else that the best song on the album is I Am the Black Wizards. The keys in that song also sound pretty good. Also, the Cosmic Keys to My Creations is a very good song on that album, but listening to it now, after listening to black metal for years, if it were to come out now, it would be just typical, but for the album in that time, I can imagine it was even more groundbreaking than right now, but overall I think it was a well-made album. Personalmente creo que In the Nightside Eclipse de Emperor es uno de los discos más importantes del black metal, ya que abrió las puertas a un mundo nuevo dentro del género,
dando pie a elementos progresivos, sinfónicos que antes en las primeras horas no existían. Y creo que es, bueno, no creo, sino que fue gran influencia para todo lo que vino después en el metal extremo, y por ello creo que es un disco de una importancia capital en el género. Yo, si bien llegué a ellos un poco tarde, ya que me adentré en el black metal sobre todo a través del folk metal y el death metal, cuando llegué a ellos, sobre todo a este In the Night Side Eclipse, me di cuenta de que la influencia de otros grupos que había escuchado, pero que eran posteriores, estaba muy palpable en ese disco. Más allá de los padres del género, que si bien sentaron las bases del mismo, no creo que llegasen nunca a este nivel de, digamos, una experimentación del añadido de los teclados, las atmósferas. Es algo que creo que hasta el momento no había existido dentro del género, y sinceramente me parece uno de los pilares de lo que sería el metal extremo posteriormente. So, you asked me to listen to the album from Emperor, In the Night Side Eclipse. And yeah, to be honest, I was surprised. I don't really know the band, their story or something like that. I never listened to it for real. I mean, I know some few tracks, and I know it's a classical, but well, yeah. So I was, yeah, really surprised, because I can hear so much references. I mean, in the composition. Yeah, for an obvious example, in the last track, Gypsy, yeah, that's groovy, and I feel like listening to some Motorhead or something like that. You know what I mean? Yeah. Well, to be honest, that was a really good experience. When I listened to the first track, I was like, yeah, I know that stuff. I know the thing. Oppressing. It's really oppressing. There's no more thing. That's the point. And yeah, lastly, it's the best. Yeah, the voice is really. Yeah, you know the voice. That kind of voices are the best. Definitely the best for those kind of bands. Some parts, yeah, the symphonic parts maybe were a bit too loud. Sometimes wasn't too much, but a bit too loud in it. Yeah, so sometimes I was like, maybe a bit too much. Well, it was good. And at some point, that really missed in the album. Yeah, I think all was good. Maybe some bass and low frequency. No bass player. Never in that place. So, yeah, that's what I can say. It was a good discovery for me. I mean, as I say, I never listened for an album, full album. I know some tracks, and yeah, I'm already listening to others' album. Thanks for the discovery. Fue el año 94, año en el que bandas como Arturus sacó el Constellations, Dark Funeral sacó el Dark Funeral, Dark Throne sacó el Transylvanian Hunger, Satyricon también sacó disco, es que Cradle of Filth sacó el Principle of Fear Faithless. Hubo una infinidad de discos de black metal que además
han calado muy hondo dentro de lo que son los oyentes del black metal. Hay varias vertientes, todas las conocemos. De hecho, dentro de esos discos, aunque son míticos, aunque están ahí, hay que reconocerlos, hay muchos discos de los que he nombrado que a mí no me gustan. Pero si tengo que definir o quedarme con uno de aquella época, de ese año 1994, el año del black metal, me quedaría con In the Night Side Eclipse. Y ojo, no es el disco que más me gusta de Emperor, porque el Anthem to the Walking Andals me gusta casi más, pero es que claro, estamos hablando posiblemente de una de las obras cumbre dentro de lo que serían las obras de Emperor. Canciones como I'm the Black Wizard, de hecho llegamos a tocarla en el año 98-99 como cover ahí un poco, pues estábamos empezando a tocar la batería, o Cosmic Case o incluso Himno a Satana, no lo sé, la intro, todo refuma una atmósfera que pocos grupos han conseguido. Tengo que reconocer que a mí me gusta mucho cuando alguien se lo ocurra de verdad, y cuando alguien es súper visceral y súper directo, y creo que Emperor conseguían toda esa fórmula, metían todo en un paquete y conseguían, por un lado, tener un disco complejo, pero que a la vez sonaba directo, que a la vez era muy orgánico, con un sonido muy bueno, que a la vez me descubría cosas en la música que no había descubierto. Es decir, que puedo decir que es uno de los discos más completos dentro del black metal que he llegado a escuchar. Si bien es cierto que en aquella época yo era un apasionado de La Masquerade Infernale, de Arturus y de Emperor, por lo que estamos hablando, por la complejidad de sus composiciones, pero a la vez ser tan directos y tan crudos, es que fueron los que a mí me originaron un placer inmenso a la hora de tocar metal extremo. Yo sé que hay gente que no lo va a entender nunca, pero bueno, es con lo que yo me crié prácticamente, y con lo que me empecé a sentir realizado a nivel musical. Si tengo que recalcar cosas, los riffs impresionantes que tenían Isam y Samoth, porque además es que claro, son dos músicos que han tenido muchísimas inquietudes musicales. Solo hay que ver las nuevas composiciones que ha tenido Isam con el tema del avant-garde progresivo, o lo que hizo Samoth con Cyclone. Pero claro, yo como batería, ¿qué voy a decir? Faust, es que es el batería, quizá no el más rápido, quizá no el más técnico, quizá no es el mejor batería del mundo, pero posiblemente es el mejor, o de los mejores, no voy a decir nunca el mejor, de los mejores compositores que he escuchado yo a nivel de baterías dentro del black metal.